Recordar tener los móviles apagados en modo avión. Sashi Puki Joshi Medotra Rirali Shini De Jempade Sangye Shinto Mite Owagi Roko Nanda Shinla Chopasho Idam Guru Rana Mandala Kamniya Dayam. 어떻게 시원한 신에 가서다 바기다 당원에 저기 신이라 다 랑라 랍샤장에 람라 람뜨니 아니 기회 신에들라 아니 원에 내가 씹었던데 편도 소설로시 가진 신부인 봐 소설로 편도 지기요 봐 되게 심한 가정 되게 원로 시원한 신쇼가 진대 가진 3,000원에 집하기 원에 기회 신가 대바지요 봐이나 그래 아니 오늘 지高성불에 세들에 오늘 당내도高성불에 아니 오늘 지 기직라 랑게 심라 요아줘에 랍샤 카레 잡아있나 심라 팬 그러봐 아니 냠도가 또 뉴도게 아니 칠럽 죽바 쓰나 달라메 칠럽 죽세디 티레 그러봐 라메 칠럽 심라 죽버 쇼서 몰람게 칠럽 죽다 마죽 세디 다 죽다 마죽 간데 학구르스나 니레다 소소 승게 나라 랍샤
되게 다 생각나 교화 두고도 나 달라면 칠랍디 죽바래다 어다 얘기가 랍지 계획이 랍지 가도 잡아야는 셈데 차로 침바이나 칠랍디 죽어요 마주베 따래 저상다 어디 내가 시보래 저상 대봐요나 칠랍 죽으래 대봐면 칠랍 죽어야 가요 말이야 그봐 저상 대봐디 자와래 저상다 대바디 만왕시래 좀 내가 떠나나 대방을 좀 마들 껴왔대 랍시 대바디 만왕시래 된대겠다 자시 무슨 요래 저선 대바 계시보래 어때 Continuando con lo que estábamos hablando esta mañana, mencionábamos sobre el maestro espiritual. El maestro espiritual, aquel que es la fuente de todas estas instrucciones, aquel que nos muestra el camino a seguir, aquel que nos trae, por seguir sus instrucciones, nos ha dado tanto beneficio, tanto a nivel temporal nos ha beneficiado y también vemos cómo eso nos puede beneficiar más adelante. Precisamente por ver el beneficio tan grande que recibimos de sus instrucciones, es por lo que sentimos un agradecimiento enorme hacia el maestro espiritual. Lo vemos como la fuente de toda esa enseñanza, como aquel que gracias a él nos beneficiamos y podemos beneficiarnos mucho. Como la bondad, reconocemos su enorme bondad por la cual nosotros nos estamos beneficiando. Igual que lo que estábamos mencionando esta mañana. Si tenemos una fe auténtica, entonces podemos generar este sentir hacia el maestro espiritual, agradeciendo todo lo que hace por nosotros, reconociendo su bondad. Y eso nos lleva a sentirnos muy afortunados de tener al maestro espiritual que nos guía en el camino. Que gracias a sus instrucciones soy capaz de transformar mi mente momento a momento. Gracias al maestro espiritual recibo sus bendiciones. Gracias al maestro espiritual puedo lograr rápidamente alcanzar mis metas, mis objetivos. Gracias al maestro espiritual. Y de hecho decimos en las oraciones que pueda recibir sus bendiciones. Concédeme tus bendiciones. Pero aquí cabe también mencionar a qué nos referimos con las bendiciones. Las bendiciones son cuando realmente estamos trabajando con nuestra mente y cada momento en nuestra vida aplicamos esas instrucciones, cambiamos nuestras actitudes, transformamos nuestra mente. Entonces podemos afirmar que recibimos las bendiciones del Maestro, porque hay una transformación dentro de nosotros. Pero si no trabajamos con nuestra propia mente, dejamos que nuestra mente vaya igual o peor a peor, obviamente ahí no estamos recibiendo las bendiciones del Maestro. Las bendiciones del Maestro es gracias a la fe. Si nosotros tenemos fe, entonces damos pie a que esa transformación, ese cambio suceda. Y esas son las bendiciones. Pero si no tenemos fe, no vamos a cambiar nada. Y entonces no recibimos las bendiciones. Por lo tanto, la raíz está en las bendiciones. La raíz en la fe. La raíz está en la fe, perdón. La raíz está en la fe. Y por eso también el Buda nos dice, hay que tener muy claro hacia dónde estamos colocando nuestra fe. Porque la fe es esencial y es la madre de todas las cualidades. A partir de la fe van a ser las cualidades que estamos buscando. Por esa razón, la fe es algo muy especial, muy sagrado e importante
de generar en nuestra mente. tinde시니 나 가르쳐라 거기 따탄다 좀 된데기 공가올라 tin데 송도와 좀 된데기 공가올라 아니 대신 식변이 다 대신 샥반이 아니 심제 탐자라 나와 마인기스 대신 샥반이 심제 탐자라 낭투고 말했어 공가올라 나와 마인기 다 제외 신인이 다 제외 신이 라나 최등이 제외 신이네 아니 심제 망볼라 낭투 그랬어 낭외스 다 티레 낭차니 간절로 최등 그랬어 아니 탈바탑에 사부의 박자 샥체 최된제 탈바탑에 박자 샥이어레스 아 대시 샥바 남레 제외 신이 삭버 송식스 어떻시네다 좀 전에 그 공가를 tin데 까나요래. El propio Buda, dirigiéndose a Ananda, le decía las siguientes palabras. El Tathagata, el Bhagavan, el Buda, no podrá llegar a todos y cada uno de los seres. Por eso requiere de los maestros espirituales, que ellos llegan más allá, llegan a más seres. Esa es la razón por la cual el maestro se vuelve tan relevante. Porque aunque el Buda mismo no llegue a todos, a través del maestro puede llegar a más seres. Porque el maestro es el que va a tocar los corazones de los seres, el que va a dar directamente la enseñanza, el que va a dejar esas huellas virtuosas profundas. Por eso continúa diciendo el Buda Shakyamuni a su discípulo Ananda. Por eso los maestros espirituales son más relevantes que el propio Buda. 텐데션 제단다 가서다 거기 당원의시 거기 다 계획신이 오늘지 땐수 약고 지 충분히나 로와스 랑게다 내가 디시 아니 지 오늘지 계획신이 수신도 땜바이나 다 수신도 땜바 세디다 조조 대바게다 계획신이라 무쿠스 뭐바다 쿠바 대바 왔다디 정과에도 계신분에 로왔다 딘데게 토는 원에 직다 대박하고 차와 깨바이나 다가서 다 냠도게 똑바줄라 깨시 대박 중앙이나 냠도게 똑바 중중래 대박 첨부이나 냠도게 똑바 첨부게 제단다 단다 개와 연사회 어딘데 송여래 돈난 냠도 최중 관계 장스 대박 최중 권배 투인배스 어디래 En cuanto al maestro espiritual, cuando logramos generar esa fe en el maestro, es cuando estamos teniendo lo que se explica de esa confianza correcta en el maestro. En otras palabras, para tener esa confianza correcta en el maestro, que de hecho es la raíz del camino, necesitamos tener fe en el maestro. Esa fe nos va a llevar a aspirar, a desear, a querer seguir sus instrucciones, a ver la necesidad de seguir sus instrucciones. Por eso se vuelve esencial cultivar la fe en el maestro. De acuerdo a la fe que tengamos, sea más o menos, van a ser los logros que vamos adquiriendo, más o menos. En otras palabras, el que podamos avanzar más o estemos más rezagados depende de qué tanta fe tengamos. Entre si es mayor, pues avanzamos más. Si es menor, avanzamos menos. 어떻게 단다 다 가르스나
yunde kunji shikyu tinsenje sete da giwi shingdi sungu yore katin chewe da giwi shingdi da sushi tenpa lamgi tsawaru sa tsikni badi da sambe tenzu, juwe tenzu di namshade sungu yore sushindu tendi da sambe tenzu, juwe tenzu da sambe tendi zo da tegu yediro tepadan kuba chedi sambe tenzu dire da rwa da tonda sambadong juwe kone 다 진대기 까진징이 제외 신의의 수신도 땜바히나 수신 땜바 로스 아니 람 탐적에 싸와래 람기 싸와래 아 디스도 갈라 람기 똑바줄라 계속 걸어봐 냠도 똑바줄라 계속 싸와래스다 다 윤대 시심에 던다디 테레 람기 싸와로 약바르 통내서 람기 싸와인 바디 약바르 통내 아니 오늘 직봐 가서 가자 많이 봐. 오늘 생부 땡네. 아니 가서나 주름부 파도 아니 깔래 잡거래서. 깔래 잡시 아니 이 책이 대바다 고바이 땜부시 깨고 그래. 송구여래. 알아. Esto nos lleva a sentir un fuerte agradecimiento hacia el maestro. Ese fuerte agradecimiento nos lleva a reconocer la bondad del maestro. Y eso es fundamental, porque la confianza correcta en el maestro es la raíz del camino. ¿Cómo se cultiva esa confianza correcta en el maestro? A través de la fe. Por eso la fe es muy importante. Cuando hablamos de la confianza correcta en el maestro, uno se adiestra en ella a través de confianza correcta en el maestro, a través de las acciones, y la confianza correcta en el maestro a través de los pensamientos, a través de la mente. A través de la mente sería lo que hemos estado hablando ahora, cultivar esa fe. Entre más fuerte sea esa fe, más confiamos en el maestro, más fuerte es nuestra confianza en el maestro. Y esa confianza en el maestro nos está llevando a todavía reconocer más la bondad que tiene el maestro hacia nosotros. Y eso es fundamental, porque como dice, es la raíz del camino. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos ir obteniendo logros en el camino, ir avanzando en el camino, la única manera de irlo consiguiendo es confiando correctamente en el maestro, porque ese es el principio para obtener los logros en el camino. Así que no estamos hablando de confiar en el maestro, este es mi maestro, solamente de palabra, sino que tiene que salir de dentro de nuestra mente, de lo más profundo de nuestra mente, esa confianza en el maestro, reconocer su bondad. Y ahí tenemos que poner esfuerzo, energía para ir fortaleciendo más nuestra confianza en el maestro, nuestra fe en el maestro, nuestra creer en el maestro. Ahí nos tenemos que esforzar más porque necesitamos que esa fe, esa confianza en el maestro sea firme. tindere 세상다 거기 다 틴데 내가 뒤 통배 똥네 다로오네 냠도 그 똑바게 자와로디 거기 대발라 두고도 봐다 틴데다 자와인 바디 신치 아니 가서를 거기 다 아니지 근데 통제다 거기 신이 다 소속이다 계획 신이 가서를 거기 계획 신이 견내 믿다와 다 연대게 통내다 딱와야 돼 쉽게 좀 붙여 가도 이나 계획 신이 거진다 연대 전체 견디 맞다와 체시 어디라야 고 냠래 난고 그여래 봐 Por eso el mismo texto nos está enfatizando, al ver esto claramente, aplícate con gran esfuerzo. Aplicarse con gran esfuerzo. Cuando uno ve
lo que es el maestro, su bondad, cómo nos beneficia todas esas instrucciones, entonces también vemos que la única manera de ir obteniendo esos logros en el camino es a través de esa fe firme en el maestro. Así que cada uno tiene que ver a su propio maestro como esa fuente de cualidades. Siempre apreciar en el maestro sus cualidades. Traer continuamente a nuestra mente el pensamiento de su bondad. Recordar la bondad del maestro. Tener mucho cuidado de no generar, de no ver defectos en el maestro y en manejar nuestra mente de tal manera que no vea defectos, sino cualidades. Siempre apreciar sus cualidades. Ahí es donde tenemos que poner el énfasis, ver sus cualidades para que nuestro reconocimiento de su bondad cada vez sea más firme. 독신 제자다 틴데다 소소이다 식비당라 틴데 양도 탐자샤고래 기회 신이기다 윤된다 거진钱 아니 괜네 미타와 다 양도 소소이다 동안에 지금 탐자샤세 탐자 땜부 샤세 독신이 냠네 난거에 틴데 탐자디 거 마토와 체제 탐자디 토와샤라 젝당 파제요 도버쇼시니 다 말음 잡고에 어딘데기다 다 저와 엔사베다 고랑이 냠도기 그래 냠내기 그래 림바틴데 숨어도 저와 엔사요 어디래 Continuamente estar reconociendo las cualidades del maestro, continuamente recordar la bondad del maestro, como también continuamente recordamos que esta situación en la que nos encontramos es impermanente. Y por lo tanto tengo que aprovechar esta oportunidad. Hacer esa promesa interna de que voy a confiar correctamente en el maestro. Y que aquello que pueda interferir, obstaculizar mi confianza firme en el maestro, por eso hacemos las oraciones, para que se puedan eliminar todas las interferencias, todo lo que impida que yo confíe de manera correcta en el maestro. Esta es la manera en que Gyalwan Sapa explicó cómo se debería practicar. 어디래 갈소래 당은 저 티깔에 갖고 요래 갈스나 갈소래 밖에 먼저 원에 지다 밖에 당원에 생비 띵라다 박자 그리고 친절로 그 박자다 덕보시오 여대바시 그리고 생비 띵라다 친절로 그 박자 톱첨부 누바다 땜바 어다 저와 토마 매번 샤시다 원에 지다 당원에 갈소래 오늘 집어 슉슉슉 체제다 오늘 지 윤대 통야 깔아 갖고 견자냐 통대지 차겨요 대가 당어서 파샤 슉체다 긴기로 봐 로냠네 체 렐보야 말해 어디 빼는 게 신기 윤대 다 견내 미다와 로바티 깔아 갖고 싶어요 또 가르스나 다 집어 덮쳐 어딘디가 먼저 강해요 어디래 Pero, por supuesto que nos es difícil. Nos es difícil generar esta convicción por el hecho de que en nuestras mentes tenemos huellas muy profundas, producto de mentes completamente equivocadas, producto de todos esos engaños que han reafirmado y profundizado aún más esas huellas negativas tan fuertes en nosotros, tan fuertes que son muy fuertes en nosotros por el hecho de que no es que lo tengamos una vida o dos, sino desde tiempos sin principio hemos estado familiarizándonos con esas mentes completamente equivocadas y vamos profundizando y grabando más esas huellas en nuestra mente que claro, nuestra mente está más familiarizada con la negatividad y eso provoca que veamos fácilmente defectos
veamos muchos defectos y nos cueste trabajo apreciar las cualidades. Aún teniendo un ser extraordinario, lleno de cualidades, nos cuesta trabajo por el hecho de tener esas huellas tan profundas de negatividades. Entonces, aunque uno quiera pues desarrollar esas cualidades, tener esa fe, apreciar cualidades, hay como un velo muy espeso, como unos oscurecimientos muy fuertes que nos impide apreciar todas esas cualidades. 다 친제 로기 루이다 파샤 톱침부이 딘데 유두강라 원해직다 산정문내랑다 랑게 뛴라다 패바 이나야 당한조 원해지 산정문내바시다 소소들라 패바 이나야 원해직다 좀 맡아야 갈라 가버려 이러 산정문내바시 레바이나 먼저 좀 통되게 그래서나 소소기 박자 심티내지마도 요마로와 심티라 때네 나의 균지마도 윤다나 갈라 가보시라요. Incluso por el hecho de que nosotros esas mentes equivocadas, esas mentes completamente erróneas han dejado una huella tan profunda en nosotros, tan fuertes esas huellas, que incluso aunque el propio Buda se presentara enfrente de nosotros, el Buda mismo, sería muy difícil no verle defectos. Encontraríamos defectos, incluso en el propio Buda. ¿Por qué es eso? Por las huellas tan fuertes que tenemos. 딘데인자 따따디 정말 친구들이야. 그때 되게 슈가나 신체세다. 랑라 최딩이 제위 신이 세디다. 뭐네지 랑라 같이 전부 가져인 봐. 딘조강가 신거래. 와 딘조 신세. 아니 뭐네지 sem나라 천나 유배통네. 와 아니 제위 신이 랑라 딘데기다. 같이 치모인 바지. 되게 슈가나 신체 되네. 신차도 간다. 뭐네지 대박이야 거래. 대박이야 내려고야 말해. 똑같이 양도 삼. 아니 예외 신기 윤데 나질레면은 티네 삼체다. 윤데 양도 삼체다. 틴데게 돈에 딱 갈리 잡거래. 그러왔다. 당은 양 깎걸래야. 몽대도 책도 대 말해. 이 몽대 신나 약고 말해. 내가디 소소용 원에 지다. 심라다. 초아요 봐시 소속이 처치다. 예외 신기도 쉬다. 같이 치모인 봐. 삼체다. 천하 예배 통해다. 버기티 치고도 와. 대박 깨고도 와. 아니 다 견토도는 견도가 lokka. 아니 윤대게 통해다. 양도 삼랐던체. 어딘다다. 아주 니몽be 온도 소환이다. 아주 깔래시다요. 이나다 소속에 담자tin데 샤. 곰tin데 cap 독신하다. 갈래다고. 소속이 규디 마 뒤제. 아니 박사님 같은 마 탁제. 아니 곧 대바치 치료 계시. 윤대 치료 통제. 어따 망게 용도배시 어딘데래. Pero bueno, son esas mentes erróneas las que nos hace pues ver defectos donde incluso no los hay. Pero para eso necesitamos trabajar nuestra mente, recordar la bondad del maestro, recordarlo varias veces, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, traer a la mente esa idea de es muy bondadoso, recordar su bondad y hacer ese esfuerzo por apreciar sus cualidades, por ver en él sus cualidades y ir esforzándonos en generar la fe. Ahora hablamos mucho de la fe, pero incluso la propia fe, esa confianza en el maestro, no va a ser fácil tampoco de que surja. No es fácil. Requiere de mucho esfuerzo de nuestra parte, de mucho trabajo de reflexión, de análisis,
un esfuerzo realmente intencional de ver las cualidades, apreciar sus cualidades. Y a partir de ese esfuerzo intencionado de ver cualidades en el maestro, reconocer su bondad, es como empezamos a ir alimentando esa fe. Porque aquí cuando estamos hablando de fe, no nos estamos refiriendo a una fe ciega, no. Queremos cultivar una fe que está basada en la reflexión, en el análisis, porque es una fe mucho más firme. Es una fe que te lleva a una convicción. Es así, ya lo ves claramente, es así. Esa fe, esa convicción en la bondad del maestro, esa convicción en las cualidades del maestro, que incluso aún si vieras algún efecto en el maestro, rápidamente trabajarías con esa visión para cerrar esa visión y solo enfocarse en sus cualidades. Pero es un trabajo exhaustivo que estamos haciendo para que esas emociones aflictivas, esos engaños, esas mentes erróneas, irlas apaciguando y ir por otro lado generando como esa convicción nos lleva también a generar esa promesa en nosotros mismos de decir, yo sé que tengo huellas de ver defectos, así que voy a enfocarme más en sus cualidades, voy a intencionalmente se hace un trabajo, una promesa, una meditación para ir apreciando más las cualidades del maestro y no ver defectos en él. Es un trabajo que con el esfuerzo, con el tiempo, sí llegamos a ver apreciar cada vez más y más sus cualidades. tukshine ta kasore. Tere karsan tanda yunde shijumari tanda sholo ta zozo molam ki tsudu jeshe ta tanda tere chilab shuya ta molam debe ta tindege chini ta chokdi nangsha chuchirwa rwa. Chazan tanda sholo chikdi duanche ta susuyu gyula ta tindege tokpa gyula gyawar chingi labdu solo sine ta tanda gyawi su tapche ta chilab shuhere rwa. Chazan tsikora nangla ta no kasu ine labda goba chimba tembar chingi labdu otuksine ta chilab shuhere tsikmal tiyungudwa. El texto del fundamento de todas las buenas cualidades, que está en la página 137, ahí es una oración en donde estamos pidiendo que nos conceda las bendiciones. Estamos pidiendo que toda esa transformación de nuestra mente, esos logros que queremos conseguirnos, que nos ayude a conseguirnos. Por eso pedimos sus bendiciones para ir avanzando en ese camino espiritual. Eso es lo que en sí las palabras nos están diciendo, como el primer verso, donde estamos reconociendo que el fundamento de todas las buenas cualidades es el Maestro perfecto y puro. La correcta devoción hacia Él es la raíz del camino. Al ver esto, claramente aplicar gran esfuerzo y te ruego que me bendigas, refiriéndonos a que podamos transformar nuestra mente para llegar a confiar en el Maestro con gran respeto. Tendeshine, ta tonda, ta monechik ta gom gyagi na, susu ta shingi tensui kola gom gyagi na, monechik gom yakbu gyagi na, ane chupagi ta kasore ta rangi ta gyewe shingi di ta sanje tamje dubyo ngo ta tukshine. Tindeshi samla tangkwaya sanje tamje dubyo ngo rwa ta sanje ki drubayinba rwa o tindeshi samla tangche ta sanje ki drubayinba o tindeshi ta tamawe nambaru sharteba rwa tuingi ta karasona pagi sanje rangayinbachi ta tamawe nambaru shartebachi rwa tindeshi ta samloshi tangkuyore. Y de hecho, estos versos también son líneas directrices para meditar. Cuando estamos hablando del maestro, meditar en el maestro, meditar en por qué estamos hablando de él, como esa bondad del maestro. Y
es una meditación en la cual tratamos de ver cómo el maestro es de la misma naturaleza que todos los budas. Es de la misma naturaleza que todos los budas. Ver al maestro a tal grado de que el maestro verlo como si fuera la emanación misma del Buda. Es como si el Buda se hubiera manifestado de una manera que yo, un ser común, pudiera verlo, pudiera apreciarlo, pudiera yo relacionarme, y por eso se manifiesta como el maestro, un aspecto con el cual es accesible a mí. Y así vamos reflexionando y meditando de esta manera para que podamos ir desarrollando y fortaleciendo esa confianza correcta en el maestro. 어딘데 공부시 아니 다가랑 신다 룽기 템바 똑배 템바 대탐 지기다 다 탐셔로 담배 추다 룽기 추다 아 똑배 추다 탐지기다 게 신이디 로와 딘데기 중내인 봐 로와. Y también reconocer el hecho de que todo lo que es el Dharma, todo lo que son las enseñanzas, tanto las enseñanzas transmitidas como los logros que se marcan en las enseñanzas, todo eso, la fuente de donde surge es del maestro espiritual. 어딘데 신이 다가랑 신다 가르쳐라 파겠다 다 박배진지 여러 박배진지 탐지게 나는 조디 봐 어딘데 시다 랑기다 최딩이 기위 신이디 어딘데 시다 삼로다 어디래. Y también todos esos seres arias, esos seres superiores, todos esos seres que al ser seres arias son la sangha, también apreciar que toda la sangha es el maestro espiritual. 딘데 삼로 당체 당안에 직 딘데 약고 삼로 kortobachina 아니 소소게 탈랐다 아니 잡수 도왔다 아니 가르쳤다 아 초밥해 왔다 그래 차사 왔다 왔다 차사 와 아니 가서 왔다 차차 아니 잡수 도에 초밥해 어딘데 시다 치트베 지금 그래 봐. Y ahí reflexionando minuciosamente en todo esto, pues claro, buscamos refugio en Él. Hacemos ofrecimientos, le hacemos postraciones. Ya es nuestra fuente de refugio, nuestro objeto de ofrecimientos, a quien hacemos alabanzas. 제단 가서 남기다 점르도 갈라 점르 시골신도 갈라 라마라 잡수 치고 쓰는 것도 와. 당원에 지금 tin데 지다 섬로 코르도 바이나 라마라 잡수 치고 세대 원했다고 승비띵네 지 초요 신고로 와. 어떤들. Por esa razón, cuando tomamos refugio, también podemos decir, tomo refugio en el maestro espiritual. Pero, de nuevo, que salga de nuestra mente, no salga solo de nuestra boca, sino de aquí adentro, que sintamos como el maestro es nuestro refugio. tin데 신이다 tin데 섬라당 tin데 레 차자와 네 잡수도 쳐봐표 tin데 그 돈에다 라마로 소왔다 베레 가서라 보겠다 소와카르다 그랬으나 단예 네 섬로지 로 추수도 세시다 네 섬로지 추기 추수도 하시 신기 라프로 치스 소와 찍다 베레다 소 정말 네 소와 찍텐데 있다 땅은 로 추수도 돼 깔락하고 쉬주야 돼 오늘 단에 깔락하고 그래 오늘 로 추수도 세대 깔락하고 싶다 당분 로 추수도 그래 로 추수도 왔라 오늘 지 세대 시박 지 가로 세대를 심에 시박 가로 지 동마통나 로 추수도 돼 깔락하고 와 제정도 추수도 가야 돼 쉬 제심벌에 제정다 랑을 로디 추수도 칭글 랍도 소 신라마나 쯔시도 소왔다베 어때. Continuando con esa línea de pensamiento,
ya vemos cómo el maestro espiritual pues es nuestro objeto de veneración, de postraciones, de ofrecimientos, al cual le hacemos peticiones. Y nuestra petición con la que comenzamos, la primera petición, es que mi mente vaya de acuerdo al Dharma. Que mi mente vaya de acuerdo al Dharma. Suena fácil, pero no lo es. Es muy difícil. Y recalcaba, de hecho, muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque para que mi mente vaya de acuerdo al Dharma, necesitamos de abandonar las cuestiones de esta vida. Y eso ya nos cuesta. Pero hasta que no dejemos esas preocupaciones y cuestiones de esta vida, nuestra mente no va en la misma línea que el Dharma. No va con el Dharma. Por eso pedimos que mi mente vaya de acuerdo al Dharma, que significa que pueda dejar de atrás esas preocupaciones por las cuestiones de esta vida. 어tin데 다 어tin데지 소다 아니 다가나신 쇼 람도 좋아 싱글럽도 솔다 최대다 람로용에 람도 좋아 최대다 넘버 타바시용하시 어떤다 디소 어떻게요래 싱글럽 어찌 쇼 람도 좋아 싱글럽도 솔센다 데레다 쇼 람도 좋아 세대다 저저 쇼 람도 좋세디 다 갈소레 바게 니몬다 마데와 셰셰 다톤다 티레 솔람도 도세 니몬고 온도 마송하시 니몬다 마데와 셰셰 원에 직다 파네 니중기 삼바틴데 베타보시베 토네 다 솔람도 도고야지 차고요래 당은 초망보지 야고 니몬다 데네 도고요래 로와 다 니몬다 마데와 셰셰 다톤다 니중기 삼바 나버 타베 통네 오늘 직다 추치고야지. 로바다 남배 추 세디 티레. 로바다 로. A continuación, hacemos súplicas para que pueda ir en el camino del Dharma, que pueda recorrer ese camino puro del Dharma. Y por eso pedimos sus bendiciones. ¿Qué significa ir por el camino del Dharma? Que nuestra mente ya no esté influenciada por los engaños, que mi mente ya no esté mezclada con los engaños, que me pueda quitar los engaños. Estamos hablando de generar la renuncia, una mente de renuncia pura, auténtica, que es la que nos va a permitir poder ir en ese camino del Dharma. Por eso lo que estamos diciendo es que pueda quitarme todos los engaños, que mi mente ya no se vea influenciada, ni afectada, ni mezclada con ningún tipo de engaños. Y ahí ya que tenga una renuncia pura y auténtica a eliminar definitivamente todos los engaños. Aquí es cuando decimos, para eso voy a practicar el Dharma, para eliminar definitivamente estos engaños. Ya en este punto nos estamos adentrando a lo que ya en sí está marcando la diferencia de la filosofía budista, del Dharma del budismo. En otras palabras, nos referimos a que mi práctica del Dharma no esté influenciada por esas emociones aflictivas, por esos engaños. Incluso podríamos verlo de la siguiente manera. Cuando decimos que mi mente vaya de acuerdo al Dharma, estamos refiriéndonos al adiestramiento de la persona de actitud
inferior. Y cuando estamos hablando, pidiendo que vaya, que me adentre, que vaya en el camino del Dharma, entonces ya nos estamos refiriendo al adiestramiento compartido de la persona de actitud media. 어딘데래 되네 다 숨바디래 다라 가서래 람라 파체메바 칭기 랍도 솔스네다 솔데스 림바 숨이베난다 숨바디데 가서다 아 람라 파체메바 칭기 랍도 솔세시다. Luego, en tercer lugar, estamos pidiendo que nos conceda sus bendiciones para que no tengamos obstáculos en el camino. 다디 가르스르스나 다티레 가르스나 다 먼저 최념내 진도 가라 파체 망부 인고야래 저다 파체 용해디 창마다 최체라 파체 최쇼 용해디 티레 가르스다 랑 진정의 로스네다 뭐네지 랑세디시 다 셰레자 랑 자심부시这些 랑 진정의 로디게 다 최체라 파체 최쇼도 티레 로랑 진정의 로디 지거래 제당다 거기 랑 진정의 로디 독고구여래 파체 최쇼도 티레 봐 ¿Cuál es el más grande obstáculo para el camino? El más grande de los obstáculos que nos impide realmente esa práctica del Dharma. ¿De dónde vienen, de hecho, todos los demás obstáculos? La actitud egocéntrica es el principal de los obstáculos. ¿Y dónde surgen? De dónde da lugar a muchos otros obstáculos. Es esa mente, la actitud egocéntrica es la que nos está impidiendo apreciar a todos los seres como lo más importante, como lo más sagrado, como lo primordial. Por eso, con estas palabras lo que buscamos pedir es que concédeme tus bendiciones para que sea capaz de destruir a esta actitud egocéntrica que ya no cree ese obstáculo en el camino. 독신에다 빼놨다 오늘 신진 다랑진지 봐 매버스다 신진지로 어떤 데겠다 비타고시길라 jet도 봐이나 아니 오늘 지다 발제요 말에 취치라 가르스나 먼저 남지 발제다 대대야 남지 먼저 발제를 취치 발제세 간다 톡스 두고요 취치에 톨라 발제 통고야 말 상마다 톡스 깁도 신진지로 약보 jet도 봐이나 달라마 발제 연구야 말에 그럼 간대 강에 간대시 쳐봐 있나 나 탐제다 람냠네 콘네 콘도 패겠다 톡스 지도에 신고로 봐 제가 람라 발제면 봐 신gel랍도 소스는 버티래 Todos los obstáculos, digamos que surgen de esa actitud egocéntrica, porque ese es el obstáculo principal, la actitud egocéntrica. Entonces estamos pidiendo que pueda eliminar por completo esa actitud egocéntrica y así la mente que estima a los demás pueda nacer en mí, porque de hecho lo que está impidiendo que genere esa mente que aprecia más a los demás que uno mismo es la actitud egocéntrica. Entonces, cuando nosotros la actitud egocéntrica llegamos a eliminarla, todo lo que hacemos es para el bienestar de los demás, poniendo a los demás en prioridad. Y eso es la práctica del Dharma. Eso significa que cuando nosotros eliminamos la actitud egocéntrica y nuestra mente está enfocada principalmente en los demás, tiene la prioridad el bienestar de los demás, los problemas que vayan a surgir no significa que ya desaparecieron los problemas. Van a seguir apareciendo problemas, situaciones que nosotros llamamos obstáculos. Pero ya no van a ser obstáculos porque los vamos a transformar. Precisamente porque es la mente que está trabajando para el bienestar de los demás, lo que busca es los problemas, los obstáculos, transformarlos en el camino que nos ayude todavía a trabajar más para el bienestar de los demás.
Por eso ya no hay obstáculos, porque todos esos obstáculos los transformamos en el camino, los transformamos en condiciones que nos ayuden a avanzar en el camino. 어딘데신다 먼저 계시머래 독신했다 가서다 가서 거기 소왔답시 저 질랍셔야 계시머래 어떻게 시원하신 철람 로추스도 철람도 람라 파시면 신gel랍도 솔 어떻신다 지지 소왔답고해 어디래 Y por eso es importante, porque le estamos pidiendo que nos conceda sus bendiciones, para que yo pueda aplicarme realmente en el camino. Concédeme todas esas bendiciones, todas aquellas herramientas que me permitan entrar y avanzar en el camino. 어떠나 시다 신이 된주다 지단 당은저 뒤망부여러 왔다 신이 나마 아조데데 단단단 용달았다 저세 청주선 바닥도 무다 아니 랑기 계획신이 초바 된주기다 로주시여러 와 딱도 무다 아니 바기 랑기 계획신이 초바 된수 수신도 된주기 남샤시도 와 단다 가랬다는 이게 동발에 가르치나라 요래. 디날다 간다. 거기 땜바 텐 낭신지 소소게야다. 뭐는 삼바당 죄거는 수신도. 땜바당. 아니 가르서나 가래 통바인 계획신이게 아니 가르서나. 자박한데 통바이나다. 연대 장장 통투배지. 로와 아니 계획신이 각각 남아나시 둡도에 와틴데겠다 소만은 답해래. Y de esta manera, pues estamos, porque habíamos dicho, la manera de confiar correctamente en el maestro es a través del pensamiento y a través de las acciones. A través del pensamiento ya lo hemos explicado, y a través de las acciones es precisamente estas bendiciones que estamos pidiendo, que nos permita avanzar en el camino, que nos permita obtener los logros, que nos permita desarrollar esas cualidades. Y pues por esa misma razón, el maestro espiritual se vuelve ese objeto de veneración, ese objeto de ofrecimiento, como varios textos nos los están explicando, enfatizando, e incluso en textos como el Prajnaparamita de 8000 estrofas, todos nos están haciendo referencia a la confianza correcta en el maestro. Cómo confiar en el maestro a través del pensamiento, a través de las acciones, y que esa confianza alimentarla para que cada vez sea más firme. Más firme a tal grado que veamos en las acciones del maestro solo cualidades. Por eso le pedimos al maestro que pueda yo desarrollar esa visión, esa mente, esa convicción tan firme que pueda apreciar las cualidades y solo las cualidades del maestro. tin데 신에다 건졌다 오늘 지금 냠네 차바이나 로왔다 연대섬 견내 미다와 tin데 그 돈은 건졌다 니레 냠네 차바이나 아니 지금 샘디 타루 도시다 지바 마타 샘디 장루 친체 아니 지금 오늘 지바 가르소라 다 추구 남바 제토에 인구야래 어디래 다 샘디 유타인도 가나 단당어 수수교 뭐든 남겨야 말아봐 다 소소 샘디 장마차 직트인도 가나 아니 추구 스텐데 오늘 추구 텐데 제토백이 누가 연구도 와 소소 샘 타바이나 디네야 다 냠네 제 꼼짝 직치도 가나 샘디 타르도 가나 갈래갈래 다 룽구 로 냐방 같은 그 룽구 스니야 샘 타르타르 제 누가 연구도 와 로한테 소소 샘 가서 타베 텔었다 비다 밖에 두구제 저거 가서 두구제 왔다가는 전나 빼지게 있지만 두구제 다가나시 딜레 타는도 룽고냐 방아된 룽고제 근데 그 누가 숨고도 와다 디네마야 다야
곰 잡채다 주 타로 드는도 가라 다 추기 꾸스네 다래 추기 꾸스네다 제게 누가 연구하래 다 추기 제 누가 연도 가라 소소 산계살 냠도 어딘데래 추기 꾸 무슨 돈도 소소 산계살다 어디 Practicando de esta manera, apreciando las cualidades del maestro, esforzándonos en ello, cada vez nuestra mente va a ir de mejor a mejor. Cada vez nuestra mente se va a ir limpiando de todos esos oscurecimientos, lo cual nos va a permitir poder aplicarnos en las enseñanzas del Dharma de una manera más pura, más correcta. Y así conseguimos ir transformando nuestra mente. Pero es un trabajo en el cual estamos limpiando nuestra mente, purificando nuestra mente, limpiando de todos esos oscurecimientos, todos esos velos, trabajando sobre nuestra mente y trabajando sobre nuestra visión hacia el maestro. Y vamos trabajando nuestra mente hasta el grado en que conseguimos ver el cuerpo de emanación de un Buda. Es que podemos ver el cuerpo de emanación de un Buda, el Nirmanakaya. Lo podemos llegar a ver. Y purificando todavía más y más nuestra mente, podemos llegar incluso a ver el cuerpo de gozo. Ya cuando estoy hablando del cuerpo, que es Nirmanakaya, y ahora el cuerpo de gozo, el Sambhogakaya, ya me estoy refiriendo al Buda, a lo que es el cuerpo de emanación del Buda y al cuerpo de gozo del Buda. Eso lo podemos llegar a ver, es que podemos llegarlo a ver cuando vamos trabajando con nuestra mente, cuando vamos limpiando nuestra mente. Entonces vemos el cuerpo de emanación, el cuerpo de gozo, pero es que aún más. Si seguimos trabajando en nuestra mente, trabajando con más intensidad, es que podemos llegar a ver incluso el Dharmakaya, el cuerpo de Dharma. Y nos podemos preguntar cómo va a ser posible. Pues claro, cuando tú ya te conviertes en un Buda, puedes ver el Dharmakaya del Buda. Pero claro, aquí ya ya estamos hablando el Buda. Cuando tú ya te conviertes en un Buda, tú ya, como un ser iluminado, completo, perfecto, puedes ver el Dharmakaya. tonda tinde sonda tonda 소송원에 직다 로지 장체 농원에 직다 대바제세 도 쓴다 침바이나 아니 덱바타 셈데 세로 줘야지 용구요래 로와 저자다 신이 뜬줄 대바장바 세디다 내가 로틴데래 거기야 신고구이래 어디래 로 버저디다 라마디 산지이나 메나 내주 카가래 다 소소라 도시 지도배나 소소라 패도시 예대바지 어디야 신고로 이 버지 라마 말에 가신다고 세기죠 말. Así es como vamos adiestrando nuestra mente, fortaleciendo la fe, y de esta manera estamos purificando nuestras negatividades. En la medida en que logramos limpiarnos, purificando esas negatividades, nuestra mente se va haciendo cada vez más clara, y por eso es que, por eso es que decimos, esto es gracias al trabajo que estamos haciendo nosotros mismos con nuestra propia mente, fortaleciendo nuestra fe, que nos permita tener esa convicción de ir limpiando nuestra mente de esas negatividades. Y conforme vamos limpiando nuestra mente, pues vamos a ir avanzando y llegando a obtener todos esos logros. Y comenzamos al principio, al comienzo, esa fe, esa confianza en el maestro. Que si el maestro,
Nosotros tenemos que tener una visión del maestro lo más pura posible. Por eso enfatizamos el hecho de ver sus cualidades, ver solo sus cualidades. Verlo incluso, como hemos mencionado aquí, como si fuera un Buda, una emanación del Buda. Otra historia es si realmente el maestro es un Buda o no. Eso es otra historia. Aquí no estamos diciendo que el maestro sea o no sea un Buda o no sea un Buda. Estamos hablando de mi lado, cómo tiene que ser mi percepción, qué es lo que a mí me va a ayudar para ir avanzando en el camino. Saber con claridad qué tipo de pensamientos tengo que ir cultivando para ir avanzando. Y lo que me va a ayudar es apreciar al maestro con todas esas cualidades, pensando en él como si fuera un Buda, independientemente si lo es o no. 딘데 진짜 가서 거기 땅은 줬다 신 가서 여봐야 나르다 배자 가서 신경이 나르다 단다 소나시 양나 캬바 대바된 캬바 이나야 대바면은 거 냠도 도바게 매버래 그러다 가서 신경이 나다 다 럽중 약고 신다 남배신 약고 신경이 나 신경이 여봐시 뒤등 대바 여봐이나 다 냠도게 똑바디 깨토베시 대바 매바이나 냠도게 똑바디 깨토고 말했어 어디 숨겨래 다가나시야 캬바시다 매바시 룸보시 시다 마셔바이나 대바 찍바지 찍 게임도 갈라 텔라파시 냠도게 똑바시 야 게용시 어딘데 다 망보용 것도 와 어딘데 También debemos tener muy claro lo siguiente, porque nosotros a lo mejor podemos saber mucho, podemos conocer los textos, podemos ser eruditos en cuanto a la filosofía budista, conocernos todos los textos, todos los términos, todo eso lo manejamos estupendamente bien, pero si no tenemos fe, entonces esas cualidades, esos logros que se describen en los textos, no los vamos a conseguir si no existe la fe. Ahora, si es una persona que está estudiando los textos, a lo mejor no es el más erudito de todos, pero los está estudiando, los está analizando, los está revisando y con ello también va reforzando su fe en esas instrucciones, entonces va a nacer en esa persona una fe que le va a permitir desarrollar todas esas cualidades explicadas en los textos. Pero ¿qué pasa con una persona que a lo mejor pues no le dedica tiempo al estudio, a la lectura, ni al conocimiento de las enseñanzas, solamente digamos una fe ciega, una fe que bueno, dicen que esto es bueno y ya está? Una fe que no está basada en el análisis, en la reflexión, en el estudio, en la lectura, pues es una fe más frágil. Y por lo mismo va a tener más obstáculos, como más cosas que la hagan dudar y que no va a permitir tampoco, que no tiene la fuerza suficiente para que pueda ir trabajando en el desarrollo de esas cualidades. 다 디스도야 다래 다 것도 윤대 시험을 시다 용마티네다 라미 전부 된소 나라 당원에 식다 된샬라메 친이 랍쳤다 거기 소속이 땡게 라마디 친이 간데 참고 그래서 기초 간데 참고를 했으니 십소고 쉬순고도 와 어쩐저야 신고고야래 로와 거기 라마디라다 윤된다 가래가래 고고도 다소 신시다 윤대티 라마라 창거도 면도시니 소속이야 당부 심주치고 그래 다 라마디 창거도나 아니 소당 아니 갈래 아니 쉽지 아니 원해지 라마다 윤대 창마도 아니 원해지 랑라 고야기 롱도르기네 친제 말로 원했던 것도 탑당 잡아 딘데실 처방지 소속이 거기 신시 맞던 통에 라마디 레샤스네다 아니 저 소속이다 갈래다 니시께시다 신에다 라마티한시 숨고도와 로와다 소솔이네 돈여를 여봐 남쪽을 로또 여봤다 그러시면 딘데시 고고도와 딘데시 옆에 돈에다 아니 라마텐 사도 아니 출신도다 대바자다 다 삼배텐서도 저외텐 속에 남샤도 숨고도와
어떤데 쳐봐이나 안타게 슈바나 신래 아니 슈비 타부 용하시 그봐 어떤저야 신거래 그봐 당부 소소기다 녀라 라마마데고라 라마 간디스 또 라마도 소소 고야겠다 랑도에 내 친정말로 뜬고도 민도 어떤저 간가다 개발해도 민도 좀봐 상와 세계 주주 송고도 봐 상보도 민도 좀보도 민도 개발해도 민도 가로시다 심주신의 신에다 다도 스도 신의 땡고도 하라마 라마 땡사나 다게상 시래다 대바장시 독세나 아니 냠도가 또가 깨용하시 라라 편도시 위에다바시 어때래. El texto, bueno, no estamos yendo a profundidad en lo que es el texto, pero tenemos muchas fuentes en las cuales podemos leerlo con cuidado y estudiarlo, como por ejemplo en los textos del Lamrim, como el Lamrim Chemo, la gran exposición de los estadios del camino. Ahí se nos explica con mucho detalle un punto que es esencial para nosotros. ¿Qué es un maestro cualificado? Porque antes de tomar a alguien como nuestro maestro, es nuestra obligación ver si realmente esa persona cumple con las características para ser un maestro cualificado. Entonces, en estos textos del Lamrim nos dicen en detalle qué requerimientos debe tener una persona para que podamos confiar en él y llamarle y tomarlo como nuestro maestro espiritual. Y es nuestra obligación saber cuáles son esas cualidades que debe tener, las características que debe tener. Y una vez que vamos a hacer un análisis, antes de tomarlo como maestro, necesitamos ver si realmente cumple con un maestro cualificado. Y por eso vamos a analizarlo, a estudiarlo, a ver si lo cumple, si no lo cumple, si tiene todo el conocimiento del camino, porque si no lo tiene, entonces ¿cómo me va a llevar al final del camino? Es algo que yo tengo que ver. Antes de tomarlo como maestro, tengo que saber si tiene las características adecuadas para guiarme hasta el final del camino. Una vez que he hecho todo ese estudio, que ya lo he analizado, que lo he visto, no lo he visto, lo he visto todos y voy apreciando en él sus cualidades, voy viendo que sí, que tiene ese conocimiento, que es el guía que necesito, pues entonces ya decido tomarlo como maestro. Y en ese punto en donde tengo que cultivar esa confianza correcta en el maestro. Ahí es cuando comienza ese trabajo de confiar en el maestro. Y poco a poco lo voy fortaleciendo y a través de confiar correctamente, a través del pensamiento, confiar a través de las acciones, es decir, con el pensamiento y con las acciones, vamos fortaleciendo esa confianza en el maestro y así vamos avanzando en el camino. Y es esa confianza en el maestro, esa confianza correcta en el maestro, la que me va a llevar a obtener, la que me está impulsando en primer lugar a practicar y la que me va, por ende, llevar a obtener los logros. Tedere, Chezanta, Sosoida, ta la mangoneci, porque Tache, and it tangoneci, Sosoida, Chedan de Bash Tongcheta, Telata, Moneci Page. Sambadan Jogan, Sushin, Tambaina, Tangoneci Temple shoot, you had the Bashita on the Tire, so Sushin, Tamba Chumaina, Tan Shingit Payna, Songoto, Yesondu, Yegugamare, Yesondu Yegamares, Yesondu Lungmare, Songotua, the Samla Putama, Dambare, Atagana Shin, Sosogi, Legitiba, Mampushu, Tatuash, Manga Tatu Yare. Legi Tibana Saber Juvas. Ta di Jutungi Jibus, Karingore, Dan said the Lama Sushin the Damaina, di Jutungi Jibula, Sarana Sara, Monachi Pagi, Ye Shing Tsingetan Dembashi, and Katuina Cheshi.
펑벌 미주와 사람 계신이 펑벌 미주와 세디 근데 숨고도 하니 가도 이나다 계신이 배 제외 장치 제수 진시 어딘데 용거래 숨고도 어디 용해래 어떻게 Una vez que hemos revisado al maestro y nos hemos asegurado que tiene todas las características necesarias y lo tomamos como nuestro maestro, ahora es nuestra obligación el alimentar esa confianza correcta en el maestro, el fortalecer nuestra fe en el maestro. En la medida en que sea más fuerte nuestra fe, pues es en la medida en la cual estamos aplicándonos con más intensidad en las instrucciones que nos da. Cuando esa confianza en el maestro es auténtica, es firme y fuerte, entonces uno de los tantos beneficios es que no renacerás en los reinos inferiores. Y no es una exageración, si lo pensamos un poquito, si de verdad confiamos en el maestro, si de verdad estamos actuando de acuerdo a las instrucciones del maestro, estamos cerrando las puertas a los reinos inferiores. Es lógico. Gracias a confiar en el maestro, estamos purificando, limpiando todas esas negatividades que tenemos ahí acumuladas. Y gracias a confiar correctamente en el maestro, con esa firmeza, con esa fuerza, pues entonces en nuestras vidas futuras, de vida en vida, vamos a seguir encontrándonos con maestros cualificados y vamos a reconocerlos como maestros cualificados y seguiremos bajo la guía de estos maestros. Así es como vamos avanzando en el camino. A lo mejor estoy hablando demasiado y estáis cansados. ¿Cansaditos? No. Casado no. Kale Kamasonsa. Kamason. Aquí dicen que no están cansadas. Ok, ya. 타디에 가로 삼로 땅 거래 가르스나 땅다 가르소래 제 땅다 가르스나 동복고베 떠나라 뒤송도와 동복고베 나라 다 제위 신인 세디 간데레스나 시베 자솔레 트베 투신 아 자츠 첨벌 지금 바로도 얘라 투첨부 나신지 예외 생을 세대 딱 그래 가서 침벌에 도르치니까 투나신레스 배대잖아 송어도 와 봐봐 당한저다 다다보다 토마 매번에다 다 그래 가서 들었다 못하면 동안 용하러 봐 다달로 밀루식 톱 대다 예외 생에다 다 오늘 소소했다 学习特现娘们去吃白那，他就先决定了的呢，西北家做可以家做的出头把兄弟多的，出能信息的别家的送多，就信的，我第二学习也不要的，但我那去就信的，家做全部的，的呢跑了去转那信，他就信的别提他几百的事，上了当当就送多，他都拿了。 También otra manera de apreciar la bondad del maestro, como se explica también en los textos, hay un verso que dice, el maestro espiritual es como ese gran barco que te permite cruzar el gran océano del samsara. Y es verdad, nosotros, desde tiempos sin principio, estamos ahí metidos en este océano del samsara, ahí metidos. Ahora he tenido la enorme oportunidad de tener un precioso renacimiento humano y encima me he encontrado con un maestro cualificado,
al cual confío. Y por lo mismo que confío en ese maestro, llevo a cabo, conozco las enseñanzas y puedo practicar las enseñanzas. Pero el que yo conozca las enseñanzas, el que yo haya escuchado esas enseñanzas, que yo haya analizado esas enseñanzas y por lo tanto aplicarlas en mi vida, es sin duda gracias al maestro espiritual, es gracias al maestro. Y por eso el maestro es como ese gran barco que me permite atravesar el gran océano del samsara y llevarme más allá de este océano de samsara. Es muy importante la figura del maestro. ¿Sí? Para que nosotros se utiliza esta analogía para que nosotros podamos apreciar la importancia que tiene en nuestras vidas, más aún la bondad del maestro, de darnos estas herramientas, de guiarnos y llevarnos al otro lado del samsara, más allá del samsara. Y eso es gracias al maestro. Por eso el maestro es ese gran barco que nos lleva a atravesar el océano del samsara. takanashi ta tende ta mendra kure sungere ta kashi shu ta changmata shukumare ta takanashi ta tuksum ta nganzo tuksum yoro tuksum ki ne salwar chepe ta membe gyalpo tuksine ta tende sungduwa ta namjo nganzo ta naeki ta zatape ta ngone chiwa pena ta 레다 나자리 포는 시그레 사이기다 나자리 충만이나 암지지기 변한데 면제체 타바이나 암지디 시까지 심부 찍으러 온 쪽에 알아봐 다 딜레전 제외 신게디 다 원해지기 내게 싸워네 남은 것이 알아봐 자원에 자왔다 처럼 싸네 남은 것이다 내게 싸워 다 도샤 샤당 때목숨 다디 매버스에게 람뚱에 지체게도 와. 오늘 진대게 탑등이 했다. 멤버 나냈다. 멤버 결보 없으니까. 독신에 가서 내게 싸워는 남은 것이. 그러고 내가 나치게 동안다. 그래. 진대겠다. 멤버 결보 없으니 어딘데시다. 디나시레 멤버 결보 더블해서 어떻게 멤버 결보 더블해서 어떻게 계획이 También se menciona, el maestro espiritual es como el rey de los médicos, porque nos cura de la enfermedad de los 3 tiempos, nos cura de toda enfermedad. Pongámoslo de la siguiente manera. Imaginemos que nos enfermamos de una enfermedad grave que nos va a llevar a la muerte. Pero aparece en nuestras vidas ese médico capaz de reconocer nuestra enfermedad y darnos el tratamiento adecuado para curarnos. Y salvó nuestra vida. ¿Cómo estaríamos agradecidos a ese médico? Pues estaríamos muy agradecidos. Y diríamos, este médico es muy bondadoso, fue muy bondadoso conmigo porque me salvó la vida. Me curó de esta enfermedad. Pues el maestro espiritual es todavía más bondadoso que ese médico. Porque el maestro espiritual no solo te cura de una enfermedad, sino de todas las enfermedades. Te cura de ya no volver a enfermar jamás. Ese es el poder que tiene el maestro espiritual. ¿Por cómo? Porque el maestro espiritual tiene las herramientas, tiene la cura para quitarnos los engaños, para quitarnos todos los oscurecimientos de nuestra mente. Tiene las herramientas, tiene el método para sanarnos de toda enfermedad a tal grado de llevarnos a no volver a enfermar jamás. Ese es más bondadoso que el otro médico. Por eso decimos, el maestro es como si fuera el rey de los médicos. 딘데지 다 오네지 다 딘데지 수수기 다 통투바이나 로다 제외 신경세 다 오네지 같은 친구지 마치 당한 소소히 통투바인 거로 왔다 내가 찾아 시험바이나 로
내가 마시마이나 가티 말에 내가 찾은 신고요. 이 신세디 가서 같은 신모임 봐. 알아봐. 내가 시바이나 그때는 좋아하신 거로 봐. 어디래. Ahora de nuestra parte nos toca precisamente trabajar nuestra mente para que podamos apreciar la bondad del Maestro, para que podamos generar ese agradecimiento inconmensurable al Maestro. Pero tiene que ser un trabajo en el cual nosotros estamos analizando, reflexionando, como ahora, utilizando analogías que nos ayude a apreciar y a reconocer la gran bondad de nuestro Maestro. 어따가나 신다 마리 다 몬바스 맞다 당은 나고 다 몬바든죠 다 매바스에디 배난 다와당 님의 워기 몬바 매바스고도 와 어เป็드나 신 자체다 다 마리베 몬바 다 몬바 최쇼 됐다 마리베 몬바세들에 다 튕기디 데 마리베 몬바디 매바스네디 다 님 몸바 매버스니기 다와다 님의 원낭시 마리비 몸바 매버스네디 다 기위싱이 들어봐. 알아봐. Otra analogía también sería la oscuridad. Es como cuando estamos en la oscuridad total y sale la luna y entonces se elimina esa oscuridad. O sale el sol o aparece un rayito de sol y ya la oscuridad se difumina, ya podemos ver. Pues la oscuridad de la ignorancia, esa oscuridad todavía más profunda que ni el sol ni la luna pueden disipar, el único que pueda ayudarnos a destruir definitivamente esa oscuridad de la ignorancia es el Maestro Espiritual. 텐데기다 텐데기다 먼저다 단달람림 나라 여러봤다 간다 베고라시 텐데 당시마 숨어도 왔더니 징이 슈바래다 아기랑도 람림 롭좀 치사래 아다 아니 바로 아니 삼로시 땅 로와 아니 양내 양투다 삼로 땅과의 계심벌에 로와. Y en el texto de Lamrim, ahí vamos a encontrar muchas más analogías que nos sirvan de inspiración para apreciar la bondad del Maestro. Ya habéis leído el Lamrim y sabéis probablemente de lo que estoy hablando, y si no, pues a leer el Lamrim, y aún habiéndolo ya leído, es algo que continuamente tenemos que volver a leer, a repasar, porque nos está dando líneas de pensamiento a cultivar. tenés 지다다 래 달람림 세디 조티로왔다 좀된 때기 다 시징도 윤기리 두숨로 도스니다 참마dom나 베주주스여래 다 베주주스래 윤기리 두숨 납체 베주주스 좀된 게 숨디래 아니 디 닝보디 마뒤셰 다 람림 chimodi ta ti ningbo to shire ma ti she ja ningbo to ta tela ta pe chik su yor ba ta no shu ka su ta pe chik su yor ta lam ni chimo lam chi jer mu chi pe je ta lam ni chimo de pe je la jer mu chi kong lo ka su ina ta shi ji shi ru ina te ba ji som nan ju shire pe je ra ten te ba shire 어떤 시래 아니 때나 틸레 맞대스다 dur tangche ta long de zama de zama me ba se ta konda nyingbo to ma ti che sung che lam ri dingbo sin chi yung do wa ani tile ja ma du che ani lam ri chung o lap che dan dan nam jo re lam ri nyam go se shi do wa oti ta lam ri chung o se de re 아든 단다 윤대 시주마디 다 중하게 중하신다 되래 중호가 중호랍시다 어디래 다틴데 도시니다 단다디베 레다 두셔도 시작도 와 어디래. Ahora que mencionamos los textos del Lamrim, por supuesto hay muchos textos del Lamrim, y de hecho la enseñanza del Lamrim también la estamos encontrando en otros textos que no estamos refiriéndonos a ellos como Lamrim, como puede ser los textos madres del Prajnaparamita. Pero en general
hay algunos textos a los cuales, por la manera en que están expuestos, nos referimos a ellos como los textos del Lamrim, donde muestran de una manera clara y evidente el camino gradual a seguir. Y hay varios textos del Lamrim, hay varios textos, también hay textos más extensos, otros más cortos, unos donde se expone más la esencia, etc. Los textos del Lamrim, los textos del Lamrim surgen principalmente en el Tíbet como tal. Y de esos textos del Lamrim, uno de los textos más reconocidos es el texto de Lama Tsongkhapa, que se llama La Gran Exposición de los Estadios del Camino, el Lamrim Chemo. Este texto lo compuso Lama Tsongkhapa, yo creo que tenía 46 años cuando lo compuso, además lo compuso en unas circunstancias muy, muy especiales. Y posteriormente compuso otro texto de Lamrim que en realidad no es que sea distinto al primero, al Lamrim Chemo, es el mismo, simplemente que le quitó, pues, como para que se demostraran que no eran las ideas propias del Lama Tsongkhapa, sino que estaba exponiendo una enseñanza basada en otros textos, pues siempre hacía referencia citando a otros textos. Entonces, cuando hace su siguiente texto del Lamrim, que es el Lamrim mediano, lo que ha hecho es quitar mucho de esas citas y así hacerlo más condensado el texto del Lamrim mediano. Y luego compuso otro texto, que es el Lamrim pequeño, que normalmente cuando hablamos del Lamrim pequeño de Lama Tsongkhapa nos referimos al texto que se llama Himnos de Experiencia. Y ahora estamos viendo un texto que es el fundamento de todas las buenas cualidades, y este es un texto también de Lama Tsongkhapa, también es Lamrim, y este sería, si habíamos dicho que Himnos de Experiencia era el pequeño, pues este sería el pequeño del pequeño, la versión más pequeña, más breve. Ahora, si quieren todavía lo más breve de lo breve de lo breve de lo breve, el Tashi de Le Punsuso. Sí. Y si nosotros nos aprendemos las ideas que nos estuvo diciendo de Tashi de Le Punsuso, nada más con eso ya podemos decir, ya tengo todo el Lamrim. Ya ves el Lamrim. Pues ojalá que sí os podáis aprender el saludo de Tashi Dele Punsoso y que no solo sean meras palabras, que en el fondo sepamos que estamos un poco deseando, pensando. Sí, sí. Y bueno, lo dejamos aquí, hacemos un pequeño receso de 30 minutos y volvemos a las 6. Sí, chuso drupala. Sashi porque yo me do ta rani shin de yampa sangye shin do mi de wa roko nanda shin da chopa idam guru rana mandala kamya. Oh, ya está.